Ok, entonces, bienvenidos a este curso de mecánica cuántica. Sí, hoy día tenemos un par de cosas que hacer, ¿no? Lo primero, vamos a ver en general la presentación del curso, sí, algunas políticas, algunas cosas, y comenzaremos ya con nuestra primera clase, ¿no? Que son funciones de onda y probabilidad. Entonces, lo primero que quisiera empezar con ustedes es Déjenme ver por qué no avanza esto. Ok, vamos a empezar entonces con una cosa, ¿no? Que es básicamente cómo se da esto del aprendizaje, ¿sí? Y vamos a empezar con esto porque a mí lo que me interesa es que ustedes más o menos identifiquen cómo nosotros vamos a trabajar, ¿no? Sí, cómo vamos a trabajar. Y para eso lo que me interesa es que ustedes vean, por ejemplo, cómo funciona la memoria, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es una memoria, bueno, tenemos nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y nuestro cerebro recibe algún estímulo. Entonces, cuando entra un estímulo al cerebro, lo que se activa en nosotros es una memoria sensorial. Es decir, nosotros vemos, ¿no es cierto? Nosotros estamos oyendo, ¿sí? Pero eso, todo eso dura un segundo, por ejemplo. Entonces están viendo, ¿no es cierto? Están simplemente oyendo, están simplemente atentos, bueno, no están atentos, pero están simplemente interaccionando con el medio, ¿no? Entonces todos esos estímulos van alimentando a la memoria. Sí, esa memoria, como ustedes pueden ver aquí, como dice aquí, dura muy poco tiempo, ¿sí? Dura un segundo, ya no dura más que eso, ¿no? Dura simplemente un segundo y después de eso la memoria se va al olvido, básicamente, ¿ya? Cuando ustedes prestan atención a algo, ¿sí? Cuando se presta atención a lo que la memoria sensorial está captando, entra una memoria de trabajo. ¿Sí? Y esta memoria de trabajo, si es que tienen buena memoria, les durará, bueno, un minuto, 5 minutos, cosas así, ¿no? Entonces, esta es la primera memoria que podría causarnos un problema, ¿no? Porque que yo retenga la información durante unos minutos, yo podría pensar que ya lo logré eh, captar esa información y ya la hice mía, ¿no? Para mantenerla a largo tiempo, lo cual puede ser falso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se, cómo esta memoria de trabajo, ¿no es cierto? Que dura más o menos 5 minutos, si tienen mejor memoria, podrá durar un poco más, pero no les va a durar días o semanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que esta memoria de trabajo se mantiene a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí viene primero lo que es la repetición, ¿sí? Entonces, al repetir alguna idea o algún acto, la memoria de trabajo se va afirmando y pasa de ser una memoria de trabajo a una memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo ya es una memoria que puede durar días, semanas, años, ¿no? Depende ya de la memoria, de la edad, del uso de la información, ¿no? Entonces, esta memoria se va afirmando cuando hago de un fenómeno que se llama de transferencia y de recuperación. Es decir, ¿no? Uno puede atender a clases, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a irse a la memoria de trabajo. Pero si no hacen este fenómeno de repetición y de recuperación de la información, ¿sí? No va a pasar a la memoria de largo plazo. ¿Por qué les digo esto es importante? ¿No? Porque uno a veces como estudiante va a la clase, entiende al profesor, ¿no es cierto? Entiende lo que está diciendo, pero naturalmente si no hace este proceso de repetición, ¿sí? Y no hace este proceso de transferencia, que vamos a ver cómo se lo hace,
ustedes se olvidan rápidamente. Entonces, no basta con atender a clase, ¿no es cierto? No basta con leer una información una vez y ya entenderla, porque todo esto se va a quedar simplemente aquí. Y el olvido va a ser muy pronto, no va a ser muy rápido. Va a ser después de minutos, sí, o capaz horas se van a olvidar. Entonces, ¿cómo se logra este fenómeno, no, de transferencia? Ya se logra mediante la repetición, pero no la repetición ese mismo instante, ¿no? Y ya vamos a ver que no el mismo tipo de repetición, ¿ya? Pero la repetición logra afirmar esta memoria, ¿no? Ahora, ¿cómo la paso a un fenómeno de transferencia? Entonces, por ejemplo, si leo algo ahora, ya está bien, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo este proceso de atención y posiblemente este proceso de repetición, ¿no? Voy a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Voy asistiendo a clases, digamos, ya o van trabajando en deberes y ustedes ahí van a tener la repetición, ¿no? Porque van a tener que volver a recordar los conceptos, van a tener que volver a recordar los procedimientos matemáticos que se utilizan para resolver algún ejercicio, ¿sí? Y ahí generan este proceso de transferencia, ¿no? Cuando están haciendo esta repetición a lo largo del tiempo, es decir, no una sola vez, sino van después de 5 días y vuelven a recordarlo. Entonces ahí hacen este proceso de recuperación y ahí a la vez hacen el proceso de transferencia, ¿no? Porque cuando han olvidado algo tienen que volver a revisar, ¿sí? Y vuelven la repetición después de varios días porque no recuerdan ciertas cosas y ahí se genera este proceso de transferencia. Y ahí lo que ustedes están aprendiendo se va a la memoria a largo plazo y se va fijando en su recuerdo. Ahora, usualmente uno como estudiante, por ejemplo, a veces, ¿no es cierto? Cuando quiere recordar algo, este proceso de repetición lo hace repitiendo una y otra vez, ¿no? Tal como dice el proceso de repetición. Pero ahí me gustaría que ustedes entiendan algo importante, ¿ya? Hay dos tipos de memorias. Una memoria que se llama declarativa, ¿no? Bueno, que principalmente se ubica en una cierta zona del cerebro, y otra memoria que se llama procedimental. Entonces, ¿qué es la memoria declarativa? ¿Sí? La memoria declarativa es la memoria que nos sirve para elaborar ideas. Justamente cuando yo estoy hablando, ¿no es cierto? Estoy utilizando esta memoria declarativa. Sí, porque con esta memoria declarativa lo que uno logra es justamente elaborar una idea en base del conocimiento adquirido. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes quieren hacer este proceso de repetición y alimentar la información para que yo pueda elaborar ideas, esta repetición no tiene que ser del mismo concepto una y otra vez, ¿no es cierto? Entonces, el campo eléctrico es, ¿no es cierto? Es generado por cargas, el campo eléctrico es generado por cargas, el campo eléctrico. Entonces, no sirve eso. Sí, ese tipo de repetición que es idéntica, ¿no es cierto? Repetir la misma idea una y otra vez no alimenta a esta memoria declarativa, sino que alimenta a esta memoria procedimental. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero, ¿no es cierto? Si hago este tipo de repetición, repetir el concepto una y otra vez de la misma manera, yo no lo voy a poder utilizar para declarar ideas, para establecer ideas. Sí, yo voy a poder repetir eso así como grabadora, ¿no es cierto? Eso sí voy a poder hacer, pero no está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando ustedes quieren aprender algún concepto, la idea es que ustedes hagan repeticiones, ¿sí? En ambos casos, ¿no? Tienen que hacer repeticiones, pero para establecer esta idea, ustedes tienen que repetir la misma idea, ¿no es cierto? Cambiándole de forma, es decir, estableciendo una idea justamente, ¿no? Entonces, si el campo eléctrico, ¿no es cierto?, es generado por cargas, pueden decir, ¿no es cierto?, las cargas generan campo eléctrico, un material cargado puede generar, ¿no?, a través de las cargas campo eléctrico, y así darle vueltas a la idea de diferente manera. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahí, ¿no es cierto?, cuando hacen una repetición de una idea de diferente manera? Eso se llama parafrasear. Entonces, leer algo, sí, y no repetir el algo idénticamente. Eso no les va a servir para establecer una idea, para utilizar un concepto. Esa idea la tienen que repetir de diferente forma. Sí, cuando logran repetirlo de diferente forma y llega el momento de utilizar un concepto, ustedes con esa repetición de ideas de diferente manera
¿sí? Ustedes ya van a poder utilizar esa idea a futuro, ya cuando sean físicos, profesionales, ¿sí? Y van a poder utilizar todas las ideas aprendidas, ¿no es cierto?, en la materia, si en alguna aplicación real, ¿ya? Y van a poder explicar esto, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, por ejemplo, cuando se trabaja en grupo, argumentar en base de conceptos por qué es que yo resolví el ejercicio así o asado, ¿no es cierto? Porque no es matemáticamente simplemente de repetir un procedimiento, sino que ese procedimiento tengo que contrastarlo con ejemplos, ¿no? Con conceptos, más bien dicho. Y ahí viene esta idea, ¿sí? Entonces, cuando se trata de trabajar conceptos, ¿ya? Fundamentos, ¿no es cierto? Que no sean procedimientos o ecuaciones, ustedes tienen que tratar de elaborar esas ideas con sus palabras y no de la misma forma, sino de diferente forma. Y pueden tratar de explicar a sus compañeros, ¿no es cierto? Por eso es importante el trabajo en grupo y el explicar a sus compañeros. Porque, por ejemplo, cuando yo vengo a clases, ¿sí? Cuando yo, como profesor, ¿no es cierto?, vengo a clases y elaboro ideas, ustedes podrán revisar, bueno, ahora más que hay las clases grabadas, ¿no es cierto? Uno no expone el concepto de idéntica forma, porque si se expusiera el concepto de idéntica forma, eso más se asemeja a un procedimiento. Entonces, ¿cómo se expone la idea de diferente manera, no? O cuando un estudiante, por ejemplo, ustedes pueden revisar, cuando un estudiante pregunta algo y el profesor le repite lo mismo, el profesor no domina el concepto. El profesor lo que recuerda es claramente un procedimiento, es decir, tal cosa se explica así y así se lo hace, ¿no? Cuando alguien domina y ustedes preguntan a un profesor alguna cosa, si el profesor logra explicar esa idea de diferente forma o haciendo analogías, ahí el profesor posiblemente domina el concepto y está trabajando con esta memoria, ¿no? Sí, entonces eso es una cosa. Ahora, los procedimientos, ¿no es cierto? Se trabajan con otra zona de la memoria. Bueno, aquí involucra esta el cerebro azul, ¿no es cierto? Que se le llama, y otras zonas, ¿no? La zona del córtex, la zona superficial del cerebro. ¿Ya? Entonces, bueno, en general en ambas involucran diferentes zonas, ¿no? Pero estas son las más activas, digamos. Entonces, aquí en cambio son procedimientos. Es decir, ¿no es cierto? Con que ustedes sepan, por ejemplo, resolver bien un procedimiento matemático para resolver un ejercicio, ustedes no dominan necesariamente ese concepto. Dominan bien el procedimiento, pero no dominan el concepto que viene por la memoria declarativa. O al revés, ¿no es cierto? Cuando ustedes dominan bien un concepto y no saben un procedimiento matemático para resolverlo, lo que están trabajando es bien aquí y les falta trabajar acá. Entonces, para que ustedes puedan trabajar como físicos, obviamente tienen que trabajar ambos, ¿no? Ahora, ¿cómo se alimenta este ambos? Este de aquí, ¿no es cierto? Esta memoria procedimental, esta sí se alimenta con la repetición. Entonces, por ejemplo, resolver problemas similares o resolver el mismo problema, ¿no es cierto? Y tratar de poder replicar lo que se hace, a futuro les dará una cierta habilidad de saber cómo se realiza un procedimiento. Obviamente, cuando generan un procedimiento matemático, no solamente actúa este, ¿no? No es como caminar, por ejemplo, no es como aprender a escribir. Sí, de alguna forma las dos ideas están involucradas, ¿no? Porque cuando ustedes están escribiendo, ese es el ejemplo ideal, no piensan, por ejemplo, voy a escribir un poema, ¿no es cierto? Voy a escribir una canción. Ustedes no piensan cómo se hace la letra R, no piensan cómo se hace la letra E, ¿no es cierto? Ustedes piensan en la palabra resolver, por ejemplo. Entonces, mientras van escribiendo, no van pensando letra por letra, sino que ustedes ahí están tratando de elaborar la idea y de alguna manera estas dos memorias se conectan, ¿no es cierto? Y la idea, por ejemplo, dicen, yo voy a escribir la palabra resolver y de alguna forma aparece esta memoria procedimental. Al resolver un ejercicio va a ser lo mismo, ¿no? No es que solita esta memoria va a trabajar, de alguna forma las dos tienen que colaborar. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que atender en clases, ¿sí? No les va a servir para fijar esto de aquí. Típicamente, ¿no? Todos los profesores nos hemos quejado que van a, por ejemplo, a cuántica, ¿sí? Y entonces ahí el profesor de cuántica les pregunta, ¿no? ¿Vieron, ¿no es cierto?, que
la carga eléctrica interacciona con el campo eléctrico, sí, y su interacción se describe a través del potencial vectorial. Entonces todos se quedan así, ¿no? Como que algunos como que sí, creo que recuerdo, ¿no? Y algunos como que no, no, realmente eso no vimos. Entonces, típico que todo, bueno, de los que yo conozco, todos los profesores se quejan de que el alumno dice que no ha visto tal cosa. Y a veces queda la duda, ¿no? Realmente, ¿será que este profesor, que este colega, ¿no es cierto?, les dio, no les dio eso? Sí, ¿y por qué se da eso? Porque usualmente uno trabaja esta memoria, ¿no? Va a clases, piensa que ya entendió o mira la resolución de un ejercicio, ¿no es cierto? Y piensa que ya entendió y nunca se da este proceso. Por eso es que todo estudiante, ¿no es cierto? Termina el semestre y se resetea, ¿saben decir? Sí, se formateó, ¿no es cierto? Y es porque no se hace esto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se logra, ¿no es cierto? Esta transferencia se logra con la repetición, pero no el mismo día, ¿no? No la noche anterior a la evaluación, ¿sí? Esa repetición lo que les dará es un poquito más de horas, ¿no es cierto? Cosas que cuando van a la prueba se acuerdan más o menos de lo que está, pero ya pasan más tiempo y no se acuerdan. Entonces, este proceso de transferencia a largo plazo se da con la repetición a lo largo del tiempo. Entonces, repito, por ejemplo, si es un concepto difícil, lo repito más seguido, ¿no? Lo repito cada 2 días, cada 3 días. Y esta repetición se va a dar naturalmente cuando ustedes, por ejemplo, resuelvan un problema y expliquen el problema. Sí, entonces ahí no, quiero que vean la idea, ¿no? Resuelven un problema, esto es algo casi procedimental, ¿no es cierto? Que ustedes saben que tienen que aplicar tal ecuación, saben que tienen que resolver, ¿no es cierto? Integrando, diferenciando, lo que sea. Entonces, este es un procedimiento. Pero cuando ya llegan al resultado, si se quedan ahí, nunca explicaron, ¿no es cierto?, qué significa este resultado. Y ahí no están entendiendo completamente. Porque para que entiendan, ustedes tienen que ser capaces de realizar un procedimiento y dar una explicación de lo que significa eso. A veces ni siquiera de cómo hicieron, ¿no? El cómo hicieron también refuerza los conceptos, pero a veces es más interesante explicar la resolución como un conjunto, no como un todo. Entonces, ¿qué sí, por qué se hizo esta resolución así y qué significa el resultado? Ahí ustedes están utilizando los conceptos, ¿sí? Y están dando este proceso de transferencia, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes entiendan esto, ¿no? Por eso es que a veces, y repito, ¿no? Uno va a la clase, entiende bien, ¿no es cierto?, cómo se ha hecho, ¿sí? Entiende bien cómo se ha hecho, trabajan ambas memorias, pero la memoria se queda aquí, ¿no es cierto? O van al solucionario y entienden bien cómo se ha hecho, ¿ya? Esa memoria se queda aquí usualmente y algo se comienza a pasar acá. Entonces, la mejor forma de trabajar esto no es ver soluciones, no es ver cómo alguien resuelve y alguien, ¿no es cierto?, y entender eso. Ese es el primer paso, ¿ya? Ustedes realmente han aprendido cuando ustedes hacen algo. Por eso es que, por ejemplo, mientras un profesor más repite la clase, ¿no es cierto? Da la clase un semestre, 2 semestres, 10 años, 20 años, el profesor ya domina la materia porque ha estado haciendo este proceso, ¿no? De repetición a lo largo del tiempo y se da este proceso, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Y eso es lo que me interesa, ¿no? Cuando ustedes van a clases y el profesor, voy, ¿no es cierto? Llego a clases y hablo 2 horas y resuelvo 4 ejercicios. ¿Quién está aprendiendo más ahí? ¿Ustedes o yo como profesor? ¿Qué dicen? Cuando ustedes no intervienen en la clase. Sí, típicamente, ¿no? Un profesor va, hace una pregunta y la pregunta casi es retórica, ¿no? Porque casi ningún profesor espera que responda porque ya sabe que no responden. ¿Qué está pasando? ¿Eso es conveniente para ustedes? ¿Ahí están trabajando ustedes en esto o no? No. No, ¿no es cierto? ¿Quién está aprendiendo? Más estoy aprendiendo yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se da, ustedes no elaboran ideas, ¿sí? Y no están, bueno, están realizando procedimientos, están siguiendo procedimientos. Entonces, esa es la primera forma de aprender, ¿no?
pero por ejemplo, cuando a ustedes se les pregunte algo, ¿sí? Lo ideal no sería preguntar, ¿entendieron? ¿Sí? Porque típicamente sí, ¿no es cierto? Y capaz que hasta es verdad, pero están aquí, ¿ya? Para que ustedes logren pasar acá, la pregunta debería ser, por ejemplo, a ver, vamos, hoy día vimos el campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién quiere explicar lo que es el campo eléctrico? O ustedes cada uno, ¿no es cierto? Vamos a resolver un ejercicio y van a interpretar el resultado. Ahí ustedes están trabajando esto y están trabajando esto, pero ustedes están siendo los que desarrollan estas cosas, no yo. ¿Sí? Por eso es que yo quería empezar esta clase y mi semestre con esto, porque es algo que yo realmente no sabía hasta las clases virtuales que hemos tomado para capacitarnos, ¿no? Entonces yo tomé una clase que se llama Enseñando Ciencia en general, ¿sí? Y más que darles métodos de enseñanza, ellos también comenzaron con esto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque hay uno, yo mismo como estudiante, ¿no es cierto? Yo como estudiante, me fue bien como estudiante porque yo justamente trabajaba esto, ¿no? Entonces, yo leía algo, por ejemplo, leía unas 4 páginas de un libro, y de ahí yo mismo me ponía a escribir lo que entendí, ¿sí? Entonces, trabajaba esto, ¿no? Y a desarrollar las demostraciones, ahí trabajaba esto, ¿sí? Pero sin ver el libro. Entonces, primero veía, ¿no es cierto? Veía cómo demostraron, ¿no es cierto? Leía medio capítulo, una sección o 4 páginas, dependiendo de la complejidad, y de ahí yo mismo repetía esto, ¿sí? Entonces, ¿qué habilidad me dio esa a mí? Me dio la habilidad, ¿no es cierto?, de entender bien los conceptos y poder manejarlos y de manejar bien los procedimientos. Sí, a tal punto me acuerdo, ¿no? Que con Douglas Moya, recuerdo, bueno, de ustedes Douglas Moya no lo han conocido, ya se jubiló él, con un profesor que se llamaba Douglas Moya, yo no sabía, no recordaba exactamente una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hice, no es cierto? Me puse a deducir la ecuación durante la prueba, ya, porque yo ya lo había hecho antes, ¿sí? Y me faltaba unas cuantas, ¿cómo es? Unas cuantas constantes de la ecuación. Entonces, típicamente antes éramos muchos menos alumnos de lo que eran ustedes, ¿no? Entonces éramos 2, 3 alumnos. Entonces el profesor llegaba, nos daba los enunciados y se iba. Sí. Entonces yo salí de la clase en el cuarto piso de ingeniería civil y bajé al primero, ¿no? Que era la oficina de él. Sí, a buscarle que me dé las constantes. No estaba allí, ya. Entonces le fui a buscar a otros sitios, tampoco estaba. Entonces regresé a clases y abrí el cuaderno para ver las constantes. Sí. Abro el cuaderno y llega el Douglas. Sí, y me ve con el cuaderno, obviamente, copiando, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente yo le mostré, ¿no? Yo le mostré que tenía mi demostración para encontrar tal ecuación porque tal cosa quería hacer. Entonces, si ustedes son capaces de hacer eso, ya obviamente el profesor ahí se da cuenta, ¿no es cierto? Que el alumno sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me demuestren, ¿sí? Entonces, en este caso, las pruebas que vamos a tener, ¿no es cierto? Yo no puedo estarles chequeando que no copien. De hecho, ustedes pueden tener, ¿no es cierto? Pueden tener el celular ahí al lado, pueden tener la computadora, es decir, ahora tienen todo a su disposición. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, eh, como les digo, me pueden engañar a mí y pueden pasar, ¿no es cierto? La materia sin dominar, digamos. Pero lo que sí es que ustedes mismos pueden saber qué tanto dominan la materia y cómo van a aprender mi materia, y me gustaría que esto aplique a mi materia y a otras, trabajando en estas dos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en estas dos, ya? Sí, vamos a trabajar nosotros, bueno, de varias formas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar básicamente. Bueno, no, nosotros nos vamos a comunicar obviamente a través del aula virtual. En el aula virtual hay chats y foros, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en medio de eso, porque yo no siempre estoy en el chat. Entonces, si es que luego de clases quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer alguna discusión, pueden ponerla en el foro del aula virtual o pueden, ¿no es cierto?, mandarme por WhatsApp y por eso se creó el grupo, la pregunta o hacer una solicitud, ¿no es cierto?, para hacer una discusión de tal cosa después de clases. Usualmente hay un horario de preguntas, ¿cómo es?, de tutorías, ¿sí? El horario nominalmente está puesto los lunes de 3 a 5. Eso no podríamos no cumplirlo, ¿ya? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes hagan preguntas tanto dentro de clase como fuera de clase, puede ser para discutir conceptos o la resolución de ejercicios.
Sí, entonces ahí tenemos los foros, ¿no es cierto? Tenemos el chat y obviamente vamos a hacer videoconferencia para poder conversar, ¿no? Ya sea dentro de clases o fuera de clases, ¿sí? Y también estaría el correo electrónico, ¿no? Todas estas son nuestras maneras de comunicación, ¿sí? Ahora, para el aprendizaje nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es hacer lo que se conoce como clase invertida. Entonces, ¿qué es la clase invertida? ¿Sí? ¿Qué es la clase común para que le vean, ¿no? Entonces, la clase común, ¿qué es lo que hace? El profesor, ¿sí? Revisa la materia y prepara la clase, ¿no es cierto? Luego, el profesor va a la clase y enseña, digamos, ¿no? O da una exposición de los conceptos. Sí, entonces luego el profesor hace preguntas, el profesor resuelve, ¿no es cierto?, los ejercicios y el estudiante ¿qué hace? Atiende. Sí, esa es la clase normal, ¿no? Entonces, ¿qué es la clase invertida? ¿Qué será la clase invertida? Ya no es el profesor prepara la clase, ¿no es cierto? Sí, tampoco es que el alumno prepare la clase y vaya a exponer. Sí, entonces, ¿qué es la clase invertida? El alumno, ¿no es cierto? El estudiante, ¿sí? El estudiante es el que lee la teoría. Sí, pero no solamente la teoría como si fuera un cuento, ¿no es cierto? Para leer la teoría, obviamente ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? Cuando leen algo, ¿no es cierto? Ya están atendiendo, ¿sí? Tienen que hacer esto. Entonces, si leen algo, tienen que poder elaborar ideas. Entonces, ¿cómo se puede elaborar ideas, ya? La primera forma de elaborar ideas, por ejemplo, es hacer preguntas de lo que leímos. Porque cuando hago una pregunta, ahí realmente estoy tratando de entender lo que leí. Y no puede ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo, leo algo y digo, haga un resumen de lo que leyó, eso no es una pregunta válida. Sí, entonces si estoy leyendo del campo eléctrico, entonces tengo que hacer una pregunta referente al campo eléctrico, ¿no? Tratando de, tratando de elaborar en la pregunta algo que yo entendí. Y lo ideal también, por ejemplo, lo ideal es hacer preguntas de lo que yo menos entendí. ¿Sí? Otra forma, ¿cuál es? Es, es elaborar en preguntas qué es lo más difícil de esto, ¿sí? De lo que ustedes han leído. ¿Ya? La otra es, por ejemplo, responder preguntas. ¿Sí? Responder preguntas. Entonces, ustedes más o menos van a trabajar en esos dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, elaborar preguntas puede ser que no lo hagan en este paso, pero puede ser que sí lo hagan aquí, ya después de clases. ¿Sí? Y tanto así que las preguntas que ustedes hagan pueden ser incluidas ¿cómo se llama? En el repositorio de preguntas que yo tengo, en base al cual, ¿no es cierto? Se van a hacer estas preguntas de las lecturas, se van a hacer estas preguntas después de los ejercicios, después de las clases, y se van a hacer las preguntas en las pruebas. Entonces, ustedes, ¿no es cierto? Parte de su trabajo va a ser elaborar preguntas para sus compañeros. Entonces, yo subo esas preguntas al repositorio y puede ser que esas mismas preguntas, dependiendo de la dificultad y de cómo estén elaboradas, ¿cierto? Yo podría mejorar, es decir, reescribir esas preguntas de alguna mejor manera, o si está bien hecha, subirlas así, van a ser las que vamos a elaborar para sus pruebas, ¿sí? Porque para sus pruebas usualmente yo lo que hago es si ya van a ver, es dos secciones, ¿no? Una sección de preguntas, en donde las preguntas yo las tengo agrupadas por temas y no las escojo exactamente, sino que digo aleatoriamente, ¿no? Dos preguntas a cada uno de aquí, ¿sí? De la sección carga eléctrica, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces puede tocarles a ustedes las mismas preguntas que van elaborando o que me van a ayudar a elaborar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de eso? Que ustedes vayan entendiendo, ¿no es cierto? Vayan haciendo esto. ¿Sí? Y lo que me interesa es que ustedes elaboren ideas, no que vayan a un libro y copien una pregunta. Eso van a cumplir el deber, sí, efectivamente, pero no les va a servir, ¿sí? O cuando mando un deber, ¿no es cierto? Y hacen un ejercicio y van al solucionario, van a cumplir con el deber, sí, pero eso no les va a servir y no es el propósito de esto, ¿ya? Mejor todavía si ustedes van al deber, ¿no es cierto? Y encuentran un problema que no pueden resolver, ¿sí? O si encuentran un problema que no pueden interpretar.
¿sí? Eso es lo que les va a ayudar a aprender, ¿sí? Porque ahí es que ustedes van a tratar de darle vueltas a eso, como no van a poder hacer, si es que no logran poder hacerlo, no van a discutir con sus compañeros, van a discutir conmigo y entre todos vamos a tratar de hacer esto. Ahí es que ustedes están realmente entendiendo el conocimiento, ¿ya? La segunda parte, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya leen, sí, y tratan de resolver preguntas o elaboran preguntas para la clase, sí, qué es lo que no entendieron, o tratan de interpretar algo, ¿no es cierto? Y cuando yo pregunte van a exponer aquí. Sí, entonces ahí viene la clase, ¿no? Entonces en la clase yo básicamente voy a dar una exposición de conceptos fundamentales de lo que ustedes ya leyeron, ¿sí? Y vamos a tratar de aclarar sus dudas. Entonces, yo lo que quisiera es que la clase, el 30% de la clase, ¿no es cierto? Nos demoremos más en aclarar dudas que yo en exponer conceptos. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo expongo conceptos y mientras voy exponiendo, se van dando dudas, ¿no? Entonces, quiero que la participación sea más activa, pero en base de lo que ustedes ya leyeron. Ya esta parte de que ustedes lean va a ser súper importante, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto? En clase, todos, ¿no? Ustedes y yo, ustedes trabajando en grupo, trabajando conmigo, sí, lo que sea, vamos a tratar de aplicar lo aprendido, ¿no? Sí, entonces aplicar lo aprendido ya sea en la interpretación, ya sea en la resolución de problemas, sí, y eso, como ustedes ven, es lo que más nos va a tomar de la clase. Aquí es donde realmente estamos aprendiendo, sí, aplicando todo lo que conocimos acá, ¿no es cierto? Todo lo que se aprendió aquí, básicamente en la lectura y en la exposición de los conceptos y en la discusión, vamos a aplicarlo acá. Y al final se va a dar una reflexión, ¿sí? Este es un 10%, ¿no? Entonces, digamos, los 10 últimos minutos de clase vamos a hacer esto, ¿sí? Y de ahí, ¿no es cierto? El estudiante vuelve a responder las mismas preguntas u otras preguntas, ¿no es cierto? Responden preguntas, ¿sí? Y de ahí realizamos ejercicios, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser la clase, cómo vamos a trabajar. Entonces, esto es el antes, la lectura, ¿no es cierto? Es antes de la clase. Estas tres cosas son durante la clase y esto es después de clase, ¿no? Entonces, todo esto vamos a tratar de implementarlo durante todas las clases. Ojalá que podamos hacerlo, ¿sí? Para que se dé un aprendizaje, ¿no? ¿Está claro? Sí, Sí. Ok, entonces eso como primera parte, ¿ya? Ahora, típicamente, ¿no? Lo que a ustedes les preocupa es cómo voy a pasar el curso, ¿no? Cómo me van a evaluar. Entonces, la evaluación va a consistir en cuatro partes, ¿no? O en tres partes, digamos, ¿ya? Una es el trabajo autónomo, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a elaborar wikis, ¿no? Lo que es una Wikipedia, ¿saben lo que es, no? Entonces, van a elaborar wikis, ¿sí? Van a resolver ejercicios, van a responder a cuestionarios, ¿no es cierto? Donde, bueno, donde van a trabajar en la parte teórica, ¿no? Entonces, la solución de ejercicios, cuando me refiero a solucionar ejercicios, no es solo la parte mecánica, ¿no? De resolver el ejercicio, sino es de interpretar resultados, de justificar por qué resolvieron el ejercicio así. ¿Sí? Eso es resolución de ejercicios, ¿no? Para que trabajen ambos lados de la teoría, ya de la memoria, digamos. La otra que me gustaría y funcionó bien en el semestre anterior es trabajar en un proyecto. Sí, bueno, en mecánica cuántica no funciona tan bien porque no creo que elaboramos bien el proyecto, pero vamos a tratar de trabajar un proyecto en el cual ustedes puedan, déjenme quitar estas notificaciones, ya, en el cual ustedes puedan desarrollar ideas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Y una tercera parte que son dos evaluaciones, ¿no? Que básicamente es del mismo tipo, ¿no? Entonces, como les digo, va a haber unas preguntas, usualmente A, B, C, D, verdadero o falso, o elaborar un concepto, ¿sí? Esas son las preguntas, ¿no es cierto? Y otra parte va a ser de solución de ejercicios o problemas, ¿ya? Con interpretación de resultados, ¿no?
Entonces, todo esto va, todas las van a valer 25%, ¿no es cierto? Entonces, 50% se va a dar en evaluaciones típicas, ¿no? De este tipo, ¿sí? Usualmente las evaluaciones de este tipo, 50% de la nota va en las preguntas y conceptos y el otro 50% va en la resolución de problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta va a ser la forma de distribuir la nota, ¿ya? Sí, la elaboración de wikis va a ser elaborar conceptos, ¿no es cierto? Es decir, hacer resúmenes de las clases, básicamente. Y esos resúmenes vamos a hacerlo por temas. Ya, entonces yo les voy a dar un espacio, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer electrostática. Sí, entonces van a describir ahí qué es el campo eléctrico, qué es el potencial eléctrico, qué es la energía electrostática, ¿no es cierto? Y así todos los conceptos que vayamos manejando. Entonces ustedes van trabajando allí, ¿no? Entonces el trabajo allí es que alguien, ¿no? Es decir, todos van a tener acceso a la misma wiki. Ah, perdón, ustedes son cuántica, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, van a trabajar, ¿no? Con con la probabilidad cuántica, ¿no es cierto? La función de onda, qué significa la función de onda, ¿no es cierto? Los postulados de la mecánica cuántica, así, y así diferentes cosas, ¿no? Entonces ustedes en esas wikis van a ir desarrollando conceptos, ¿no es cierto? Entonces alguien, por ejemplo, Christopher escribe un concepto, entonces Luis, ¿no es cierto? Luego dice, no, ese concepto está medio mal, entonces le corrige o le mejora o le reescribe. Entonces la idea es que ustedes vayan mejorando eso, ¿no? Y la evaluación se da de acuerdo a cómo han ido trabajando en eso. Eso es lo ideal, ¿no? No es bueno, ¿sí? No es bueno que digamos, ya, entonces vamos a trabajar, entonces, a ver, yo, Christopher, ¿no es cierto? Voy a trabajar en la primera wiki, entonces tú, Jorge, trabajas, Jorge Chacón, ¿no es cierto? Trabajas en la segunda, tú, Jorge Medina, trabajas en la tercera y tú, Luis, trabajas en la cuarta y así nos turnamos y todos trabajamos. No, eso no es lo que me interesa, ¿ya? ¿Por qué no es lo que me interesa? Porque a mí en las wikis me interesa también que haya discusión. ¿Sí? Entonces, discusión les va a alimentar a esto, ¿no? A esto les va a alimentar la discusión. O leer un concepto y decir, sí, está bien, pero puedo mejorarle si añado esto, o esta parte del concepto está mal, ¿no es cierto? A eso les va a dar la wiki, ¿sí? Y usualmente, ¿no? Otra forma que les va a dar esto de las wikis, les va a dar la facilidad de trabajar en grupo. Porque ustedes van a ver que cuando vayan a hacer, ¿no es cierto?, su maestría o su doctorado, espero que todos o la mayor parte de ustedes vayan a hacer su doctorado, van a ver que nadie trabaja solo. Si no es que yo, ¿no es cierto?, me encierro en mi cuarto y solito hago esto. Eso capaz antes de 1900, ¿sí? Ahora no, ¿no es cierto? Los trabajos son tan multidisciplinarios y es tan amplio el conocimiento que yo no puedo dominar todo. Entonces, si soy experimental, no domino bien, por ejemplo, la parte de simulación. Sí, o soy de simulación y no domino bien la parte experimental o no domino bien este concepto o esta sección, ¿no es cierto? Usualmente uno se especializa en algo bastante específico, ¿no? Entonces no tiene conocimiento total. Entonces, parte de los resultados de aprendizaje, que es la que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Es que ustedes aprendan a trabajar en grupo. Y trabajar en grupo no significa, ¿no es cierto? Tú haces esta parte, yo hago esta parte. Sí, no. Significa trabajar realmente en grupo. ¿Sí? Y trabajar en grupo, ¿qué significa? Ir colaborando, ¿no? Entonces ahí van a tener experiencia con esto, ¿ya? Entonces, por favor, aunque pueden dividirse, ¿no es cierto? Las wikis, no sería bueno que se dividan, sería bueno que todos trabajen en todas las wikis y vayan, ¿no es cierto? Mejorando lo que el uno escribe, vayan mejorando así, sí, porque eso les va a servir, ¿ya? Lo mismo en ejercicios, ¿no es cierto? Pueden resolver los ejercicios en conjunto, inclusive, o pueden colaborar con sus compañeros, pero la idea sería colaborar, ¿no? No esperar que uno haga y de ahí yo copio. Sí, eso no les va a servir, como les digo. Sí, porque eso es lo mismo que ir a un solucionario. ¿Ya? Y si bien pueden encontrar un solucionario de pronto cuando hagan deberes o inclusive en la prueba pueden encontrarse el solucionario por ahí, si es que la prueba está hecha de algún libro, en la vida real no. Sí, en la vida real no va a haber solucionario. ¿Ya? Entonces, me interesa que ustedes puedan realmente aprender, ¿no?
¿Está claro? Preguntas de la evaluación o en general preguntas hasta aquí. ¿Cómo se van a elevar las wikis? O sea, ¿dónde? En el aula virtual. En el aula virtual hay una sección que se llama wikis. Entonces las wikis, ¿no es cierto? Ahí se pone el tema, ¿sí? Y las secciones que va a tener este tema. Entonces ahí ustedes, como, bueno, todos no van a tener acceso, o bueno, depende cómo yo sete, ¿ya? Entonces en este caso todos van a tener acceso porque son solamente cuatro. Si el curso fuera más grande, podríamos tener, por ejemplo, varias wikis de lo mismo, ¿no? Entonces y se trabaja en grupos, ¿ya? Entonces la idea es que todos colaboren, ¿no es cierto? Y todos vayan trabajando y eso lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Entonces, si yo en el aula virtual les pongo los temas, las secciones y ustedes llenan, ¿sí? Entonces, eso pueden ir llenando a la par, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser parte, es decir, esta parte de aquí, ¿sí? Y esta parte de acá, ¿no es cierto? Que pueden responder preguntas o elaborar preguntas, puede ir en la wiki. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen algo, entonces ya leen algo, entonces hacen un pequeño resumen para elaborar, ¿no es cierto?, de la wiki de esta sección, ¿sí? Entonces pueden ya comenzar a escribir ideas, ¿no es cierto?, comenzar a escribir las ecuaciones allí, ¿sí? O bueno, hacer copy-paste de las ecuaciones, que depende, ¿no?, cómo quieran hacer ustedes, si copian como imagen o le escriben como usualmente en el Moodle hay que escribirle en formato látex las ecuaciones, ¿sí? Y ahí pueden elaborar preguntas, inclusive, ¿no es cierto? Pueden ya elaborar las preguntas de las secciones, ¿no? Entonces, ahí, mientras más trabajen, más les va a servir a ustedes mismos, ¿no? Entonces, parte de esta cosa de aquí, mientras ustedes van haciendo esto, ya pueden trabajar en la wiki, por ejemplo. Sí, por decirles, esa va a ser una forma de trabajo, ¿no? Podría ser una forma de trabajo. Sí, algo más. Los, No, cuest claro. ya, los cuestionarios también van a estar en el aula virtual. Entonces yo elaboro un cuestionario, por ejemplo, ¿sí? Y los cuestionarios, por decirles, van a estar abiertos para que ustedes hagan 2 días, un día, toda la semana, depende, ¿no? O antes de clases y después de clases, ¿sí? Mismas preguntas, diferentes preguntas, o incluir las preguntas que ustedes, yo les voy a solicitar que elaboren ustedes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cuestionarios vamos a tener. Y me interesa eso porque usualmente, ¿no es cierto? Cuando a ustedes se les manda a resolver problemas o ejercicios, ¿sí? Y en la prueba les hago preguntas con cuestionarios, ustedes no están familiarizados con eso. Entonces, la idea no es que se aprendan de memoria las preguntas y las respuestas, ¿no? Sino que la idea es que ustedes vayan manejando conceptos y también se vayan entrenando en el manejo de cuestionarios. ¿Por qué es importante esto, no? Porque usualmente cuando ustedes van a trabajar en algún doctorado, por ejemplo, o maestría inclusive, ustedes tienen que dar el GRE, por ejemplo, ¿sí? Y el GRE tiene muchas preguntas de este estilo, de cuestionarios. Entonces les dan así preguntas de ABCD, ¿no es cierto? O les dan preguntas que ustedes tienen que utilizando un concepto resolver rápidamente algún ejercicio. Todo este tipo de cosas se van a ir entrenando tanto para mis pruebas, ¿no es cierto? Que yo también estoy haciendo esto estos semestres, que estamos en modalidad virtual, como para el GRE después, ¿no es cierto? Entonces eso les va a servir. ¿Ya? Entonces ahí van a irse entrenando para que en el rato que les toque hacer la evaluación, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Que les toque hacer, aquí está, perdón, que les toque hacer esta evaluación, ya estén habituados a resolver estas preguntas reactivas porque ustedes ya van a ir practicando, ¿no es cierto?, en el trabajo autónomo con cuestionarios. ¿Está claro? Sí. Ok, ya, eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no el desempeño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se espera, no? ¿Qué es lo que se espera para que ustedes tengan un buen desempeño y nos vaya bien en las clases, ¿sí? Se espera que ustedes, bueno, primeramente lean el material, ¿no? Sí, tienen que leer el material antes de clase, revisar el aula virtual, ¿no es cierto? Trabajar en el aula virtual en lo que sea wikis, cuestionarios, esas cosas, ¿no? Y responda a las preguntas o problemas que se les solicita, ya, o ejercicios sencillos que se les solicitará parte de esta lectura, ¿no?
que traten de asistir a clases, ¿sí? Porque cuando ustedes, como les digo, ¿no? La asistencia a clases va a tener mucho de esto, ¿no? Del trabajo colaborativo, ¿sí? Que es donde espero que se aprenda realmente el material. No va a ser solamente exposición de ejercicios y yo vengo, ¿no es cierto?, resuelvo los problemas. No, los problemas los vamos a ir trabajando en grupo, en conjunto, ¿no? En este caso, un solo grupo de los 5, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso me interesa que asistan a las clases virtuales. Si no, miren el video y en el video trabajen aunque sea solos, ¿no? Como si estuvieran en grupo, ¿ya? Participen en los foros y durante clases, ¿no? Entonces, en los foros ustedes van a hacer las preguntas, ¿sí? O van a hacer, por ejemplo, este ejercicio, llegué hasta aquí, no puedo interpretar o no puedo pasar de aquí o y participen, ¿no? No solamente esperando respuestas mías, sino esperando respuestas de ustedes mismos, ¿no? De sus compañeros, ¿sí? Y participen durante clases porque a mí me interesan las preguntas, porque ahí es donde yo más puedo saber qué es lo que ustedes no entienden o qué están entendiendo mal. Sí, o participen durante clases, por ejemplo, si yo les pregunto a ver a alguien que me explique este concepto. Entonces, cuando ustedes explican el concepto, yo puedo realmente chequear si el concepto está bien aprendido o mal, ¿no? Y explicar el concepto quiere decir explicar realmente con sus palabras, ¿no? No repetir lo que dice en el libro, ¿sí? Porque repetir lo que dice en el libro no significa que ustedes han aprendido. Significa simplemente que ustedes tienen buena memoria, ¿no es cierto? En este sentido y pueden repetir algo, pero no está acá. Sí, y si no está aquí, no van a poder utilizar cuando sean profesionales o no van a poder utilizar cuando se les solicite explicar el significado de un concepto. Ya, obviamente mantenga buena conducta, ¿no? ¿En qué me refiero en este sentido? En unas clases de economía se daba, bueno, no en esta, no en el Zoom, sino creo que en el Teams, se daba que el estudiante le muteaba al otro, le sacaba de clases, ¿no es cierto? Hasta el profesor también le intentaba poner mute para que nadie le oiga. Entonces, bueno, eso primeramente es un comportamiento de niños, ¿no? Y están afectando a su aprendizaje y al de sus compañeros. Sí, entonces, ese tipo de conducta, ¿no? Tampoco me interesa, ve que el profesor se olvida, ¿no es cierto?, que está despeinado, que está mal vestido, que lo que sea, ¿no? Es decir, chats, por ejemplo, por el WhatsApp, burlándose del compañero, de los profesores, o que ve la pregunta que hace tal persona, ¿no es cierto?, que tonto, lo que sea, es decir, todas esas cosas les distrae a ustedes mismos y a sus compañeros, ¿no? Entonces, yo no voy a poder revisar si ustedes están haciendo eso, pero traten de mantener una buena conducta por su bien, ¿no? Porque si pierden atención a las clases, se están perdiendo de aprender algo, ¿ya? Y obviamente mantengan la ética, ¿no? Como les digo, esta vez en este tipo de modalidad es más difícil que uno logre controlar, ¿no es cierto? Que ustedes no copien. Entonces ya les digo, en mi época, por ejemplo, el profesor típicamente llegaba, daba los enunciados y se iba. Sí, tanto así, por ejemplo, que la anécdota que yo les conté, con Nelson Medina, por ejemplo, era igual, ¿no es cierto? Entonces él nos daba los enunciados y recuerdo yo que alguna vez tuve que guardar las pruebas de todos hasta el día siguiente porque no la encontré. Entonces, 24 horas tuve yo en mi poder mi prueba y las pruebas de los demás. Y nosotros no copiamos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ética me interesa, ¿no? No me interesa a mí estar como chapa y solicitarles, ¿no es cierto? Decirles, a ver, tengan prendidas dos cámaras, ¿no es cierto? O den la vuelta a la cámara para asegurarme que no hay nadie allí y que las mochilas a un lado, es decir, no me interesa eso a mí, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Pero es la ética, ¿no? Tienen que ustedes sino tratar de mantener ese tipo de, de responsabilidad, ¿no? Y en tal caso que yo me dé cuenta que haya habido algún acto no ético como copia, por ejemplo, básicamente tienen cero, ¿no? Aún así, si hay una pregunta, tienen cero en toda la prueba. ¿Ya? Eso, ¿sí? Y ahora sí, yo creo que con todo eso podemos irnos a el curso. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? No,
¿Y a quién quisiera resumir para practicar, ¿no? ¿Quién quisiera explicar esto, este slide? Ahí deberían estarse peleando por tratar de explicar. Porque el que explique, yo no sé, verán, esta es otra cosa, ¿no? Seguramente a todos les ha pasado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes pasaban al pizarrón y resolvían algo? Por ejemplo, típicamente, ¿no? Alguien quiere pasar a resolver el ejercicio, nadie, entonces, a ver, señor Jorge Chacón, va a pasar al pizarrón, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando ustedes pasaban al pizarrón? No sé si tuvieron esa experiencia. ¿Alguien? Primero que nada, los nervios. Ya, ¿qué más? Pero con los nervios, ¿qué le pasaba? Bueno, ahí hay dos reacciones, ¿no? ¿Qué le pasaba cuando usted estaba nerviosa? ¿Qué pasaba con su atención? ¿Mejoraba o empeoraba? A cualquier. Mejoraba. Ajá. Mejoraba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que usualmente uno tiene experiencia? Cuando pasa al pizarrón, usualmente uno, al menos de eso no se olvida, al menos durante el semestre, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque cuando uno participa, ¿no es cierto? Mejora la atención, ¿sí? Practica esto, ¿sí? Porque le toca, ¿no es cierto?, explicar lo que hizo, es decir, toca estar más atento y toca trabajar en esto, ¿sí? Y también está trabajando en esto, ¿no? Porque está realizando un procedimiento para resolver tal o cual ejercicio. Entonces, realmente, ¿no? Realmente es un beneficio participar. Por eso les digo, cuando yo pregunte, ¿no? Yo esperaría que todos quieran participar y me toque sortear, ¿sí? Realmente es un beneficio para ustedes que participen, no es un castigo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién quiere explicar este slide? ¿Todo yo? Luis. Luis, ¿verdad? Sí. A ver, Luis, dígame. Bueno, que el aprendizaje comienza por un proceso de estímulo, Ya. provoca que uno, la memoria sea captada instantáneamente por medio de la memoria sensorial, y que si esto es lo suficientemente atractivo para uno, entonces se presta atención y entonces lo que se va reteniendo se va almacenando en la memoria de trabajo, la cual tampoco es muy prolongada, llega a durar de unos pocos minutos dependiendo de la capacidad de uno, pero que se puede ir mejorando por medio de la repetición y se puede transferir este conocimiento a la memoria a largo plazo, que puede durar días, semanas, meses, años, dependiendo de cómo la, se vaya recuperando la información. Entonces, esta memoria a largo plazo viene trabajada por otros dos tipos de memoria, que es la memoria declarativa y la memoria procedimental. La memoria declarativa tiene que ver con todo el proceso creativo, en donde se van elaborando ideas, se van reafirmando lo que se sabe de varias maneras para que de esta manera la memoria a largo plazo siga reforzándose. Por otro lado, la memoria procedimental tiene que ver con el proceso de resolver ejercicios o aplicar aquello que la memoria declarativa nos ayuda a conseguir. Ok, muy bien. Alguien que quiera explicar cómo ustedes, ¿no es cierto?, con sus experiencias, cómo podrían alimentar estas dos memorias. No necesariamente como yo lo he hecho o como yo lo hago, ¿ya? ¿Quién quisiera dar ejemplos? O algo que han hecho mal, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta ahora, ¿no es cierto?, que tal cosa, cualquiera de las dos, ¿ya? De las dos formas. ¿Quién quiere? Yo, profe, A ver, Jorge, Medina. ya, cuando tal vez siente que es una materia muy complicada o hay muchas deducciones, demostraciones por hacer, algo usual que yo hago para reforzar la memoria es rehacer todas las clases en un cuaderno aparte, además de mis apuntes,
porque así practico y ya sé, y recuerdo cómo eran los procedimientos en los cuales se llevaba la teoría, la teoría y los desarrollos de todo. Ya, y ahora dentro de eso mismo, eso le ayuda a esta parte, obviamente, ¿no? A los procedimientos, demostraciones. Por ejemplo, si es una materia que no sea, que también aparte de ser matemática, sea física, ¿le ha ayudado eso acá? ¿O cómo le ha ayudado? ¿O cómo ha hecho para que se refuerce? Esto también sirve para poder no solamente hacer una demostración, sino que utilizar ese concepto y poderlo aplicar a otra materia, si ha tenido experiencias o a explicar ejercicios, porque no sé si todos los profesores le soliciten explicar algún ejercicio, ¿no? ¿Cómo le ha ayudado o no le, Y es, o ha tenido y es limitaciones? precisamente en ese proceso es cuando a mí se me ocurren como que problemas que yo tomaría, como, o sea, yo pienso así, como si fuera, como si fuera profesor y pienso como que problemas que yo tomaría si fuera profesor. Y así es como se me ocurren problemas interesantes y los resuelvo y así reafirmo mis conocimientos. Ya, eso es bueno, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque a mí también, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en cambio, cuando estaba en el colegio, ¿no? Íbamos a trabajar y ahí íbamos, y teníamos una prueba, ¿no? Entonces con mis compañeros nos hacíamos preguntas, no sé cómo estudian ustedes, ¿no? Pero nos hacíamos preguntas, entonces, a ver, entonces, ¿qué significa, ¿no es cierto?, tal concepto, ¿sí? Entonces, no sé si les pasó a ustedes o si estudiaban así con sus compañeros, pero yo recuerdo que las preguntas, como dice Jorge, ¿no? Las preguntas que nos hacíamos nosotros a veces coincidían con las que hacía el profesor. Sí, y ahí uno trataba de explicar tal cosa, ¿no? Y obviamente los otros dos amigos que yo tenía, alguien corregía, ¿no? Si me equivocaba en algo o estaba faltando, ahí también tienes que decir esto. Entonces, ese tipo de trabajo es el que ayuda. Y Jorge tiene la razón, ¿no? En el sentido de que mientras uno va aprendiendo, se le van ocurriendo preguntas, y por eso es que les digo, ¿no? Parte de su trabajo de elaborar las wikis va a ser mientras vayan aprendiendo, leyendo, si se les ocurre preguntas, pongan ahí, ¿no? Y de hecho yo les voy a solicitar que elaboren preguntas. Porque como Jorge dice, esas preguntas de alguna forma le alimentan a uno el aprender. Porque para elaborar una buena pregunta, ¿no es cierto? Que no se haga un resumen de diga que es tal cosa, ¿no? Sino una pregunta más elaboradita, más así, más, si dan opciones, por ejemplo, diga, a ver, esta pregunta podría, típicamente que yo me equivoco, podrían equivocarse en tal cosa, entonces pongo así como, como opciones, si es de múltiple opción, ¿no? Como opciones que parezcan que pueden ser. Ese tipo de pensamiento, de elaborar ese tipo de preguntas, ayuda bastante, si no díganme alguien que ha tenido experiencia en eso, que eso ayuda, ¿sí? Y ese es parte del aprendizaje en grupo, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias con su participación, ya por su participación. ¿Alguien más que quiera exponer así cómo va a trabajar o en qué le ha ayudado esto de aquí? No sé si a alguien le llegó, a mí en lo personal me llegó muchísimo esto, porque yo no tenía idea de esas cosas. O sea, yo sí también he estado viendo un poco de esto. De hecho, también vi que esto se puede mejorar con la memoria declarativa y la capacidad mental, eh, que más o menos se ha mostrado que algo llamado space repetition, repetición espaciada, es bastante bueno para reforzar la memoria a largo plazo. Sí, exacto. Exacto. De hecho, hay un programa, no sé si es para iPad solamente, que, que les hace esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un libro ya y van de libro marcando cosas, ¿sí? Entonces el programa les va haciendo preguntas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas? Las fichas de preguntas que se me fue el negro, como fichas mnemotécnicas, ¿ya? Y entonces ahí les van a ustedes, por ejemplo, ustedes mientras van leyendo van marcando, ¿no es cierto? El programa les dice, bueno, si ustedes le solicitan, hacen fichas de preguntas de eso y el programa les dice, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil es este concepto para ustedes? ¿No? Entonces ustedes pueden marcar fácil, moderado, difícil, muy difícil, ¿no? Y el programa, de acuerdo a lo que ustedes más o menos setean, hace lo que dice su compañero, lo que dice Luis, ¿no? Entonces que ustedes van viendo, ¿no? Y dicen, por ejemplo, este es más difícil, entonces le voy a repetir cada 2 días.
Sí, este es más simple, entonces voy a repetir la ficha mnemotécnica, ¿no es cierto?, de preguntas cada semana, si es más fácil. Entonces, esa repetición espaciada lo que hace es esto, ¿no? Les, les hace este proceso de transferencia, recuperación, ¿sí? Porque si ustedes entienden bien algo, ¿no es cierto? Pueden estar aquí o hacen una primera transferencia cuando estudian a la semana o antes del día de la prueba, están haciendo este proceso, ¿no? Pero si lo repiten varias veces, como dicen, ¿no? La repetición espaciada en días, semanas, ¿sí? O conforme, o en los ejercicios van tratando de volver a trabajar los conceptos que ya sabían, ahí están haciendo esa repetición espaciada y ahí están reforzando este proceso, ¿no? Y ahí están reforzando esto. Y de ahí yo les aseguro que al menos al final del semestre, que mis pruebas son acumulativas, van a tener que estudiar menos lo que ya estudiaron al inicio, porque todo el tiempo van a estar repitiendo los conceptos, ¿no? Cada vez que hagan un ejercicio van a tratar de repetir estos conceptos. Sí, si lo hacen conscientemente, no si no lo hacen solo como un procedimiento matemático, sino realmente lo hacen tratando de elaborar ideas mientras van resolviendo el ejercicio. Ahí están haciendo esto todo el tiempo, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, vamos a irnos a revisar lo que es el curso, ¿ya? Entonces, en el curso, nosotros vamos a tener estos objetivos, ¿sí? Al final del curso se supone que ustedes deben ser capaces de, ¿sí? Entonces, la primera, ¿no? Describir cualitativamente el comportamiento de sistemas físicos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? Ustedes van a utilizar todos los conceptos, ¿no?, que manejamos acá, es decir, los postulados que se llama de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, los postulados, ¿qué son? ¿No es cierto? Son cosas que uno justamente dice que son ciertas y en base de lo cual se crea la teoría. Entonces, los postulados de la mecánica cuántica, básicamente vamos a ver, ¿no? Bueno, en algunos, depende cómo les den agrupado, en algunos libros les numeran diferente, pero digamos que son cinco. Entonces, los cinco postulados de la mecánica cuántica que vamos a aprender, y en base de esto nosotros, ¿no es cierto?, vamos a trabajar en unos problemas básicos. Sí, los problemas básicos, ¿no? Típicamente son el pozo de potencial. Y ahí ustedes ya vieron, ¿no? En cuántica, en introducción a la cuántica, en atómica y molecular, vieron que los pozos de potencial, cuando la partícula no puede fugar al infinito, por ejemplo, la energía se cuantiza, ¿sí? Entonces van a utilizar, ¿no es cierto?, los resultados típicos del pozo de potencial, el oscilador armónico, ¿sí? Lo que es oscilaciones, ¿no? ¿Ya? El momento angular y el potencial central, y en base de tanto los postulados como los problemas básicos, van a poder describir cualitativamente el comportamiento de tal o cual sistema. ¿Sí? Es el primero, ¿no es cierto? Es el primer objetivo del curso. Entonces, cualitativamente, ¿qué quiere decir? Sin resolución de nada o con resoluciones de modelos muy simples, yo voy a poder decir algo de algún sistema físico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, al final del curso, a ver, tenemos nanopartículas, ¿no es cierto?, de un tamaño de 10 nanómetros, ¿sí? ¿Qué pasará con las nanopartículas cuando interaccionen con la luz? Entonces, estas partículas, por ejemplo, son semiconductoras. Entonces, ahí ustedes deben poder decir algo, ¿no? Entonces, la partícula, visto como un pozo de potencial, ¿no es cierto? Los niveles energéticos están cuantizados, de ahí como el oscilador armónico, ahí se imaginan que, bueno, y ahí podrán decir muchas cosas, ¿no? Esa es una descripción cualitativa, ¿ya? El segundo objetivo del curso es que al final del curso se supone que ustedes podrán desglosar, ¿no?, el comportamiento de un sistema físico real en función de lo mismo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tengo un sistema físico que es diferente. Volvamos a la nanopartícula, ¿ya? La nanopartícula, por ejemplo, es de dióxido de titanio que tiene acoplado un grafeno, ¿ya? Un punto cuántico de grafeno. Están acoplados los dos mediante un enlace. Entonces, ustedes deberán, ¿no es cierto?, poder describir, es decir, separar el comportamiento del sistema en partes. Eso es desglosar, ¿no? Entonces dicen, por un lado se comporta como un pozo de potencial, ¿no es cierto? Por otro lado se comporta como un oscilador armónico, el enlace, por ejemplo, entre el punto cuántico de grafeno y la nanopartícula de dióxido de titanio.
Y así, ¿no es cierto? Podrán decir algo, podrán desglosar eso en partes y resolverlo. Y ahí viene la siguiente, resolver los problemas físicos utilizando el formalismo matemático. Entonces, ya que está desglosado, podrán resolverlo, ¿no? Haciendo un modelo, ¿sí? Un modelo puede ser sencillo, más complejo o súper complejo, ¿no? ¿Ya? Y ahí viene el proyecto, ¿no? Asociado a estas cosas. Eso es lo que yo esperaría, al menos de su proyecto. Otros objetivos del curso es esto, ¿no? Colaborar activamente en grupos de trabajo. Entonces, como ustedes vamos a trabajar en grupo, quiero que aprendan realmente a colaborar en grupos, ¿no? Entonces, colaborar en grupo, ¿qué es? No es decir, ok, vamos a trabajar en grupo, entonces yo me divido, ¿no es cierto? O vamos a trabajar en grupo y uno solito comienza a hacer ahí, ¿no? Solito. Y al final presenta al grupo. Eso no es trabajar en grupo, ¿sí? Usualmente cuando ustedes trabajen en grupo, van a trabajar desde diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, van a resolver algún problema, entonces, por decirles, ¿no? El de la nanopartícula de dióxido de titanio con punto cuántico de grafeno. Ese es un proyecto que yo estoy presentando para una convocatoria que se está haciendo, ¿no? Que se finalizó en este mes y que los resultados nos darán en diciembre, que yo trabajo, ¿no es cierto?, con químicos, ¿sí? Trabajo con otros físicos desde otros puntos de vista para aplicar esas cosas a la que es fotocatálisis. Pues, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿y qué sabe un físico de fotocatálisis? Que eso es más químico, ¿ya? Entonces, justamente viene ahí el trabajo grupal, ¿no es cierto? Yo no sé de fotocatálisis, ¿sí? Pero yo sí, como físico, sé de la transferencia electrónica, sé de la interacción de la luz con la materia, entonces ahí trabajo yo, ¿no? Pero obviamente el químico sabe cómo son las reacciones químicas, ¿no es cierto? Que los grupos hidroxilo degradan a los compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Que el oxígeno es reactivo también. Entonces, él sabe de eso. Entonces, ahí es que viene la colaboración, ¿no? Y no es que, y obviamente yo hago también mi parte del trabajo, pero en algún momento yo tengo que colaborar realmente con el químico, darle la información que yo tengo, él me da la información que tiene y en conjunto hacemos una interpretación de todo. Sí, aquí es un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque todos ustedes saben de lo mismo, digamos, tienen el mismo punto de vista, ¿ya? Pero igual, no vamos a tratar de colaborar activamente en grupos, ¿sí? Y lo que más me interesa de esta colaboración en grupos es la discusión, ¿ya? Que ustedes sean capaces de dar un concepto, de defender una idea o de criticar esa idea. Obviamente criticar con respeto, ¿no? Tampoco el que más alza la voz o el que al final escribe es el que tiene la última palabra. Sí, colaborar siempre significa en modo respetuoso. Entonces, esto significa, esto es esto, ¿no? Aprender a trabajar en grupos de trabajo. Y esto es súper importante porque es algo que les va a tocar hacer cuando vayan a hacer su maestría y peor su doctorado, ¿ya? Ustedes van a entrar a trabajar dentro de un grupo y van a hacer algo súper específico, usualmente en algo que alguien más ha pensado, ¿no? Que es el director del grupo, ¿ya? Y lo otro es esto, ¿sí? Identificar las fuentes de información veraces. ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? Eh, bueno, les voy a comentar algo que recién vino. En Netflix hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Sí, entonces les voy a poner algo que me impactó a mí, ¿no? De ahí. Entonces, por ejemplo, en este siglo, en este siglo, ¿no? Creo que esto se da en el 2008, 2010. En el 2010, sí, se comienza a dar información de que la Tierra es plana. Sí, alguien comienza a buscarlo. Entonces, verán, más o menos cómo voy a más atrás, ¿no? Las máquinas de búsqueda que ustedes tienen, usualmente uno está registrado, ¿no? A través del Facebook, Instagram, ¿no es cierto? El Google, del Chrome que tiene nuestra identidad ahí, si ustedes se han registrado en el buscador. Y el buscador comienza a registrar todos sus gustos, ¿no? De música, de lo que buscan, de los videos que ven, ¿ya? Y el buscador comienza a buscar información similar y les presenta, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo les digo, no, esto de la Tierra plana, no exactamente esto, pero yo tengo un compañero, un amigo que tiene formación universitaria, ¿no es cierto?, en una buena universidad internacional de acá, sí, reconocida a nivel mundial, que él cree que existen, bueno, estas cosas más allá de la realidad, ¿no es cierto? Una realidad más allá de la realidad, ¿ya?
y cree, por ejemplo, que existen habitantes viviendo dentro de la Tierra y que la Tierra es hueca, ¿ya? Y que vive gente dentro, ¿no? De manera subterránea. Entonces ahí la pregunta era, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar, yo que soy físico, ¿no? Que la Tierra es hueca. A ver, demuéstrame que la Tierra es hueca, ¿no? Entonces, bueno, y así, ¿no? Entonces que la Tierra no es hueca, me han dicho. Porque supuestamente la Tierra es hueca, en el núcleo de la Tierra hay un sol y pueden ustedes vivir, ¿no es cierto?, con iluminación dentro de la Tierra, ¿ya? Entonces, si ustedes creen eso, obviamente ustedes se ponen a buscar inicialmente material acerca de eso, ¿no? Que les trate de reforzar su idea, ¿sí? El buscador busca información similar y les comienza a presentar información, ¿sí? De tal forma que toda la información que ustedes tienen o que les llega, ¿no es cierto? Mucha desinformación refuerza el concepto, aunque sea erróneo, ¿ya? Y entonces ustedes dicen, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo con tanta información no se dan cuenta que la Tierra es hueca? Sí, sí, aquí está que la universidad tal dice esto, ¿no es cierto? Que en España, que en Inglaterra vieron ovnis. Entonces ustedes comienzan a recibir información. Ya, entonces, por ejemplo, veamos lo del COVID. Si ustedes creen que el COVID fue creado, ¿no es cierto? Es mentira, no existe. Y comienzan a buscar esa información. A ustedes a través de las redes sociales, los buscadores, la primera información que les va a presentar es esa. ¿Sí? Y entonces les refuerza su idea. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que yo tengo disponible y que cada uno de ustedes tiene disponible en sus buscadores no es la misma. Sí, de hecho, ¿no? Si ustedes hacen una búsqueda en el Chrome, hacen una búsqueda en el Firefox, en el Internet, los primeros resultados de la búsqueda no son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? ¿O qué produjo eso? Hace años, imagino que alguien pensaba que la Tierra plana y que nunca, ¿no es cierto?, se descubrió, se, se demostró que era esférica. Había un grupo de personas, según lo que entiendo, en Estados Unidos, un grupo grande de personas que les bombardearon con esa información y estaban convencidos que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque a través del Internet les llegaba información al respecto que reforzaba eso. Ya, pues veamos nosotros, ¿no es cierto? Buscamos información en el Internet. Yo les mando a hacer una consulta. ¿Sí? La información que ustedes reciben no es veraz, al menos la que está en el Internet, ¿no es cierto? Libremente. No necesariamente es veraz. Puede tener parte de veracidad y cierta parte está tergiversada la información. No a tal punto que la Tierra sea plana, pero sí a tal punto de que tenga conceptos erróneos. Entonces, ustedes en función de esa información que confían, ¿no es cierto? Porque uno confía todo lo que está en el Internet, escriben, ¿no es cierto? Y estudian. Ahí se están desinformando. Entonces, la idea es, ¿cómo encuentro fuentes de información veraz? Sí, entonces, el rincón del vago. ¿Será información veraz? No, No, ¿no es cierto? O por ejemplo, ustedes dicen, encontré, ¿no es cierto? Hay unos ciertos lugares en los que se encuentran trabajos hechos ya por otras personas. ¿Será información veraz? No. Sí. ¿Cuál es una información veraz, no es cierto? Una información veraz es una información que ha sido verificada por otras personas. No se supone que pasa por un comité editorial, revisión por pares, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Es una información veraz. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy al internet, ¿no es cierto? Y encuentro un lugar, por ejemplo, que diga www.electromagnetismoparatodos.com, ¿será veraz? Posiblemente no, ¿sí? Pero si voy, ¿no es cierto? Uno que diga mit.edu.org, ¿no es cierto? O bueno, o .edu. Lo que sea, ya. Entonces, si es posible, del MIT es una información más veraz que subida por una persona cualquiera. ¿Sí? Ahora, si voy, por ejemplo, a un artículo científico de revisión por pares, por ejemplo, Science, Nature, ¿no es cierto? Ese tipo de información es revisada por gente, por pares, que se llama. Es decir, que es un par, alguien, ¿no es cierto?, que domina la materia y que ha leído ese artículo y hace preguntas y dice, y da su criterio, ¿no? Pensando que si está bien o mal lo que está escrito. Esa información es veraz. Entonces, lo que ustedes quiero que aprendan con sus proyectos es esto, ¿no? También a identificar fuente de información veraz. Entonces, un libro, por ejemplo,
¿sí? Un libro que tenga ISBN, ¿no es cierto? Que tenga ciertas ediciones. Ese es un libro, es una información veraz. Ahora un folleto cualquiera que a alguien se le ocurra escribir no es una información tan veraz, ¿no? Tan certera, ¿sí? Entonces esto también me interesa, ¿no? Identificar fuentes de información veraces. Y ahí viene que ustedes aprendan a revisar artículos científicos. Es una fuente de información veraz. Y artículos científicos de buenas revistas, ¿no? Por ejemplo, ahí en las revistas ustedes tienen clasificaciones, ¿cierto? Scopus, Q1, Q2, Q3, es decir, ¿qué impacto tienen esas revistas? Sí, y hay otras revistas que no son ni siquiera revisadas por pares. Eso quiere decir, yo escribo mi artículo y lo subo al internet. Sí, eso no es una revisión por pares y posiblemente tiene errores. ¿Ya? Entonces eso es lo que me interesa. Y entonces todo esto es lo que van a aprender del curso, ¿no? Las tres primeras habilidades son habilidades, ¿qué pasó? Son habilidades, ¿no es cierto?, de relacionadas con conocimientos y las otras dos son relacionadas con actitudes, ¿ya? Eso es lo que van a aprender dentro de mi curso de mecánica clásica 1, de cuántica 1, perdón. Ok, preguntas. Entonces, dígame. No, solo iba a decir que no tengo preguntas. Ya, entonces, esto es lo que ustedes, no, esto de aquí, esto es usualmente parte del PEA, ¿ya? Yo le he modificado porque en el PEA está mal escrito. Entonces, pero es más o menos parte del PEA, ¿no? Esto no es solo retórico, sino es solamente queda así como lindo, ¿no? Para que quede en el PEA y ustedes más o menos imaginen. Esto realmente ustedes tienen que pensar si al final del curso han logrado todo esto. Hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Ustedes y yo. Si al final del curso ustedes no logran hacer todo esto, quiere decir que el curso no fue bueno. ¿Sí? Entonces esto no es solamente retórico, ¿no? Y vayan a fijarse en lo que hace cada curso. Ahí ustedes pueden calificar realmente al profesor, ¿no? Hemos cumplido con lo que está escrito ahí, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ser capaces de hacer esto, ¿ya? Y algo que yo voy a tratar de hacer cada clase es lo mismo, ¿no? El objetivo de la clase. ¿Ya? Entonces, en vez de hacerlo con preguntas afirmativas, yo lo voy a hacer con preguntas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de la clase, ¿no es cierto? El estudiante será capaz de escribir el origen probabilístico de la mecánica cuántica. Entonces, en vez de poner eso, está, ¿cuál es el origen probabilístico de la mecánica cuántica? ¿No es cierto? Por ejemplo, listar las diferencias entre la probabilística clásica y la cuántica. Entonces, ¿en qué se diferencia? Sí, entonces cada una de estas actitudes, ¿no es cierto?, de estos objetivos de la clase está aquí. Entonces, al final de la clase, ustedes deben ser capaces de hacer todo esto. Ya deben poder responder estas preguntas. Si al final de la clase pueden responder estas preguntas, vamos bien. Si no, es que la clase no ha estado bien hecha, ¿no es cierto? O que a ustedes les ha faltado revisar algo, ¿sí? Entonces, al final de la clase ustedes deberán poder, ¿no? De esta clase, de lo que nos queda. Ya posiblemente no avancemos con todo, pero bueno, vamos a ver qué estaba planificado menos tiempo para esta primera parte, ¿ya? Pero yo creo que valió la pena. Se supone, ¿no? Van a poder decir cuál es el origen probabilístico en la mecánica cuántica. Van a poder decir, ¿no es cierto?, en qué se diferencia la probabilidad clásica con la cuántica, ¿sí? También van a poder, ¿no es cierto?, van a poder dar un significado a la función de onda, ¿sí? Y se supone que vamos a poder decir cómo se relacionan los resultados cuánticos con los valores medidos clásicamente, ¿no? Entonces, todo eso se supone que van a poder hacer al final de esta clase y del siguiente, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar primero de la probabilidad de incertidumbre, ¿no? Y para eso vamos a hacer un experimento. Por ejemplo, vamos a medir la gravedad por caída libre. ¿Sí? Entonces, ¿no? Tenemos un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo de masa m, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo puede ser, por ejemplo, una batería. Ya la batería que les estoy mostrando, ¿no? Es una batería, ¿sí? Y esta batería la voy a dejar caer en caída libre. ¿Sí? Le voy a dejar caer, por ejemplo, en mi experimento, ¿no? Dejo caer 1 metro, ¿sí? Desde una velocidad 0 al tiempo 0, la temperatura actual, ¿no? Digamos 23 grados centígrados y la presión atmosférica 0.73 atmósferas en Quito, ¿sí? Podría definir, por ejemplo, la humedad, la cantidad de luz, ¿no es cierto? Tener un montón de medidas más, ¿ya?
digamos, pero esto es lo típico que se registra, ¿no? Y la humedad usualmente, ¿ya? Humedad, por ejemplo, ahora del 40%, ¿ya? Entonces mido el tiempo. La pregunta es, ¿cuán preciso es el resultado? ¿Cuán preciso es el resultado? ¿Qué dicen? ¿De qué depende lo preciso que sea el resultado? Según la mecánica newtoniana, si tenemos justamente las constantes como la temperatura y la presión, la masa exacto, deberíamos determinar completamente la posición y la velocidad de la partícula en todo momento de su trayectoria. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Y con una precisión supuestamente infinita, por así decirlo. Ok. Entonces, por ejemplo, si digo, ¿no es cierto? Nuestro resultado es 9.78, 43, 56, 24, ¿no es cierto? ¿De qué dependerá eso? De los instrumentos que se pusieron. Ya, entonces, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿ya? Depende, ¿sí? Depende de los instrumentos. ¿De qué más? Pongamos aquí mismo, ¿ya? Depende, ¿ya? ¿No es cierto? Depende de instrumentos. Déjenme poner esto ahí. Ya, depende de, ¿no es cierto? Instrumentos. ¿Qué más? Del modelo usado. Eh, ya, ¿a qué se refiere? O sea, quizás si asumimos que vamos a despreciar la resistencia del aire y eso. Ya, ok, ¿no es cierto? Del modelo usado para interpretar, entonces, los resultados, ¿no es cierto? O con una Este, gravedad constante también. ya, ¿no es cierto? De la gravedad constante, exacto, ¿no es cierto? Entonces, si decimos, ¿no? Yo voy a despreciar la presión del aire, ¿no es cierto? La densidad del aire y esas cosas, de pronto, si en vez de hacer el experimento con una batería, hago con una hoja de papel, la gravedad me va a salir menor que la de la luna, porque la hoja de papel va a caer, ¿no es cierto? Suavecito. Sí, entonces ahí viene el modelo, ¿no? Como ustedes dicen. ¿Ya? ¿De qué más? Modelo usado. Sí, ahí viene obviamente lo que dicen, ¿no? La gravedad constante. Sí. ¿De qué más? Hay una cosa importante, ¿no es cierto? Que son justamente las condiciones experimentales. Es decir, ¿no? Si mido, por ejemplo, variando la presión, variando la temperatura, variando la cantidad de luz, ¿no es cierto? Variando la cantidad de sonido, o bueno, cualquier otra cosa que se imaginen, variando el tipo de, digamos, tengo la misma masa, pero varío el volumen, ¿no es cierto? O tengo la misma masa y el volumen, pero tengo una piedra versus una, ¿no es cierto? Una bola de arroz, ¿ya? Entonces, ¿esas condiciones experimentales afectan, no afectan? Sí, eso es, ¿no es cierto? ¿De algo más? Ok, entonces, una vez que tenemos eso, la pregunta sería, ¿cómo lo mejor? Ya, entonces, ¿no es cierto? Dependen básicamente de de los instrumentos de medida, ¿no es cierto? Condiciones experimentales, del modelo. Entonces, ¿cómo mejoro el valor medido? ¿Cómo mejoro la precisión? ¿Qué puedo hacer, no es cierto? Utilizar mejores equipos. Sí, entonces, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, yo podría decir, sí, yo podría decir, ¿no es cierto? Voy a contar, ¿ya? Entonces hago la caída libre, entonces 0, 1, 2, ¿sí? O puedo contar con el celular, ¿no es cierto? Que tiene, por ejemplo, mi celular creo que tiene hasta centésimas de segundo, pero obviamente lo aplasto a mano, ¿no? Sí, entonces en vez de utilizar aplastar a mano,
podría tener un sensor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre hacer un sensor para la caída libre y que mejore la medida experimental? En vez de aplastar a mano el inicio y fin. O por ejemplo, yo aplasto, ¿no? Y le digo, a ver, 1, 2, 3, suelta. Y hay otro, mira por dónde pasa y aplasta el stop. ¿Qué podrían hacer para mejorar? ¿Qué se les ocurre? O sea, si es como un sensor de cierta manera que tengo una especie de luz encendida que recibe quizá una placa o algo. Ya, Pero algo que un sensor capta la luz. ¿Sí? Y dejo caer pues, una pelotita, va a bloquear un momento la luz, entonces eso va a determinar. ya. Ok, ¿no es cierto? Un sensor de luz es lo que se le ocurre. ¿A qué más? ¿A alguien más se le ocurre algo diferente? ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, qué limitaciones nos da eso? Digamos, el sensor de luz, ¿ya? ¿Qué limitaciones nos da? ¿Qué tan preciso es nuestro resultado? Digamos que ese sensor de luz, ¿no es cierto?, para dar el inicio y el fin, ¿sí? Está conectado a un equipo, ¿no es cierto?, que mide el tiempo y mide el tiempo en microsegundos. ¿Ya? ¿Qué más? Volvamos a mi experimento, ¿no es cierto? ¿Qué más me limitaría? Ya el tiempo, digamos que lo tengo medido de la mejor manera posible, porque el inicio y el fin me dan, ¿no es cierto? Me dan diodos, emisores y receptores que están conectados a un equipo de alta precisión, ¿no es cierto? Entonces, ya, ¿sí? ¿Qué otra medida es crítica ahí, por ejemplo? O sea, la altura a la que se la deja caer este objeto. Ya, ¿qué pasa con la altura? Que, o sea, no serviría de mucho tener un buen instrumento de medición del tiempo si es que, por ejemplo, medimos esta altura con una mala precisión. Exacto, ¿no? Entonces, y exactamente, ¿no? Yo mido el tiempo con microsegundos y esto de aquí lo mido en cuartas, ¿no? Digo, a ver, esto es 20 centímetros, entonces 20, 40, 60, 80, 100, ya, ¿sí? O mido con una cinta métrica de costurera, sí que se estira, ¿no es cierto? Que es así que les puedo, que son, sí saben las cintas métricas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? O por ejemplo, mido el tiempo en microsegundos y cojo con una regla que mide milímetros. ¿Qué va a pasar? No voy a poder tener un valor exacto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Aparte de eso, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo, por decirles, aquí está, ¿no es cierto? Mi fotodiodo emisor, ay, pongámosle más chiquito. Ahí está, por ejemplo, mi fotodiodo emisor de luz, digamos que sea un ángulo así. Aquí está mi fotodiodo emisor de luz, ¿no es cierto? Aquí está mi masa, ¿ya? Y aquí al frente tengo el fotodiodo receptor de luz. ¿Sí? Entonces, naturalmente, ¿no? Viene luz, ¿sí? Viene la luz por aquí y llega al fotodiodo receptor, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo se mueva, ¿no es cierto? Se mueva, vaya bajando, ¿sí? El cuerpo que va a ir bajando, ¿no es cierto? Va a ir, va a ir tapando la luz, ¿no es cierto? Nos va a ir tapando la luz y va a poder mandar una señal start-stop, ¿ya? Pero, por ejemplo, la luz viene por todas estas direcciones, ¿no es cierto? ¿Qué problema habrá con eso? ¿Realmente estoy midiendo la posición exacta de la partícula? ¿Me va a dar el mismo resultado cuando haga varias repeticiones? ¿Qué tan confiable es esto? Por ejemplo, ¿qué tal si digo voy a cambiar la masa de ese cuerpo por un cuerpo de la misma masa pero de este tamaño?
¿sí? Del tamaño en rojo. O un cuerpo, ¿no es cierto?, de este tamaño. ¿Será que de este tamaño sirve? La misma masa. ¿Cuál da mejor resultado? ¿Qué pasará con el cuerpo en tamaño negro? ¿Qué dicen? Quizás Que es muy pequeño el juego y no creo que toda la luz. Ya, puede ser muy pequeño, ¿no es cierto? Luis también creo que iba a decir algo. o sea, puede quizá dar una mejor medición, pero como digo, también depende del tamaño del receptor. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Tamaño del receptor, tamaño del cuerpo, ya. Entonces, si estamos a presión atmosférica, ¿qué tan bueno es nuestro modelo, por ejemplo, para medir esto, ¿no es cierto? Yo digo, mi modelo es, ¿verdad? Digo, posición final, ¿no es cierto? Posición final es igual a la posición inicial, bueno, digamos que sea cero, ¿no? Velocidad inicial por tiempo, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde en mi modelo está el tamaño del cuerpo? ¿Sí? La masa del cuerpo, ¿ya? La masa del cuerpo, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde está en mi modelo? Tamaño del cuerpo, masa del cuerpo, ¿no es cierto? La presión, la temperatura, ¿sí? Los fotodiodos que sean de luz roja, de luz azul o de luz infrarroja o ultravioleta. ¿Dónde está en mi modelo todo esto? No está. No está, ¿no es cierto? Entonces, sí, nada de eso, ¿no? Ni el tamaño, ni el material, ni la masa, ni los detectores, ¿no es cierto? No está en ese modelo. Sí, entonces no está allí, ¿ya? Entonces, ¿qué tan confiable es mi resultado? Dependerá de cómo lo haga, ¿no? Y aquí no, y aquí algo importante que nos falta es lo que dijeron, que no recuerdo quién dijo, es el modelo, ¿no? Modelo físico. Ya, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da esta incertidumbre? ¿Sí? ¿Por qué se da esta incertidumbre? ¿Qué origen tiene esa incertidumbre? Estadística. Ya estadístico de qué? Número de mediciones que se realizan. Ya del número de mediciones, ¿de qué más? Porque el número de mediciones es estadístico, ¿no? ¿Qué tan exacto es mi valor, por ejemplo? Vamos no con preciso. ¿Qué tan exacto es mi valor? Porque sí saben lo que es la precisión y la exactitud, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ahí hay un gráfico ya que de pronto les puede ayudar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dicen, supongamos que yo tengo, ¿no es cierto? Eh, por decirles esto, ¿ya? Ahí no estoy bien. Eh, hmm, déjenme ver en cuál estoy aquí. Ya. Entonces, ¿no? Supongamos que yo tengo esto, ¿ya? Ese es el valor exacto, ¿sí? Entonces, el origen es el valor exacto, ¿no? Entonces, algo preciso y no exacto es, por ejemplo, esto. Ay, caramba. Entonces digo, hago medidas y las medidas caen aquí, ¿ya? Todas las medidas caen allí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es algo que es, hagámosle así más bien. Todas las medidas caen aquí, ¿ya? Eso es algo que es preciso, pero no es exacto, ¿sí? Algo que es exacto, pero no es preciso es, por ejemplo, esto. Todas las medidas caen ahí, en ese círculo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí en esta línea, ¿no es cierto? En esta de aquí,
la dispersión de las medidas cae dentro de este valor. Entonces, es un valor preciso, pero está lejos del valor real, que es el origen, que es exacto, ¿no es cierto? En cambio, fíjense, este círculo de aquí es, en cambio, un círculo cuyas medidas caen muy lejos, ¿no es cierto?, unas de otras. Pero cuando saco la media coincide bastante bien con el valor real. Este es un valor exacto. ¿Sí? Entonces, esto es preciso, pero no es exacto. Esto es exacto, pero no es preciso. ¿Sí? Entonces, una medida, ¿no es cierto?, ideal debería ser precisa y exacta, ¿no? Eso quiere decir que deberíamos tener, ¿no es cierto?, una medida, por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Ay, aquí. Esta de aquí, ¿no es cierto?, sería una medida precisa y exacta, por ejemplo. ¿Ya? Esa que está en rojo, ¿no? Entonces, eso es precisión y exactitud, ¿ya? Usualmente se confunden los conceptos, ¿no? Entonces, cuando mejoro los equipos, ¿sí? Y realizo varias repeticiones, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, cuando mejoro los equipos y mido el tiempo con microsegundos, ¿no es cierto? Y la distancia, por ejemplo, lo hago con un medidor láser que me mide la distancia con micrómetros. ¿Qué estoy mejorando? ¿La precisión o la exactitud? La precisión. Ya. ¿Y cómo sé si es exacto o no? Comparando con un valor preestablecido. Ya, exacto, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si me dan un metro, ¿cómo sé que ese metro es un metro? ¿Sí? Porque puede tener, por ejemplo, medidas, ¿no es cierto?, de micrómetros, separaciones de micrómetros. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Tiene. Pero ¿cómo sé que el metro es metro, no? Entonces ahí viene la exactitud, ¿no? Usualmente nosotros trabajamos más con precisión, ¿no? Porque confiamos que nuestros medidores son exactos, ¿sí? Es decir, que confiamos que el que hizo los metros realmente se basó, ¿no es cierto?, en un metro estandarizado que es el metro oficial del sistema internacional, ¿sí? Ok, entonces nos vamos a olvidar un poquito de la exactitud y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con la precisión, ya que es lo que digamos, suponiendo que las medidas son, que los equipos y las medidas son exactas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos este tipo de medidas, ¿ya? Que son precisas y exactas y esta incertidumbre nos va a dar, ¿no es cierto?, una incertidumbre alrededor del valor exacto. Cuando tengo un modelo físico incorrecto, ¿sí? Y tengo todo lo demás perfecto, ¿sí? En los mejores equipos y todo. ¿Qué estoy? ¿Hacia dónde estoy yéndome? ¿En error, en exactitud o en precisión? Cuando el modelo físico es incorrecto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Perdón. Hago este de aquí, utilizo este modelo, pero no tomo en cuenta la presión atmosférica. Y me da un valor de gravedad de 8.36. ¿En qué estoy equivocado? ¿Hacia dónde me está equivocando el modelo? ¿En la exactitud o en la precisión? En la exactitud, ¿no es cierto? La exactitud. Entonces ya, ok. Entonces, diferentes cosas, ¿no es cierto?, de estos orígenes apuntan a diferentes errores. Pero todos los vamos a medir aquí ya, como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, sí, esta es, ¿no es cierto?, la incertidumbre en la medida. ¿Ya? No sé si es 9.78 o 9.78 más 0.36 o 9.78 menos 0.36, ¿no? Pero yo sé que con un cierto intervalo de confianza el valor está aquí. ¿Sí? Y recuerden, ¿no? Puede estar aquí, pero el valor puede estar lejos de la exactitud, ¿ya? Pero vamos a suponer que todas las medidas están alrededor, ¿no?, del valor exacto, ¿ya? Pero esto es algo que deberían considerar en la realidad ya cuando sean profesionales, ¿ya? Ahora, podemos disminuir, ¿sí? Podemos disminuir a cero la incertidumbre. Clásicamente, ¿qué dicen? Podemos disminuir a cero la incertidumbre. La física clásica nos dice sí. ¿No es cierto? La física clásica nos dice sí.
¿Por qué nos dice sí? ¿Por qué en principio yo puedo medir el tiempo o por qué no puedo medir el tiempo con exactitud infinita? Igual, la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? La posición de un objeto. ¿Por qué no puedo medirla con precisión infinita? ¿Quién me dice? ¿Qué en la física clásica me impide eso? En la física clásica, ¿Qué me impide medir, por ejemplo, el tiempo con precisión de 10 a la menos 50 segundos? ¿Qué me impide? ¿Algún modelo me impide algo? ¿Algún modelo de nuestra física clásica me dice, no, no, usted no puede medir con esa presión? no, No, ¿no es cierto? O por ejemplo, digo, ya, y el problema de aquí es que los cuerpos tienen tamaño, ¿sí? Pero ¿quién me impide, por ejemplo, digo, voy a medir el centro de masa del cuerpo y voy a medir la posición del centro de masa? ¿Quién me impide medir, ¿no es cierto? Si es una esfera perfecta, ¿sí? Me impide medir la posición exacta del centro de masa. ¿Qué en la física clásica me impide medir la posición exacta del centro de masa? Nada, ¿no es cierto? Nada en los modelos clásicos me impiden medir exactamente la distancia, me impide medir exactamente el tiempo, ¿no es cierto? Sí, puedo, por ejemplo, hacer vacío esta cosa, tener una presión, ¿no es cierto?, casi de cero, digamos 10 a la menos 10 milibares, ¿no es cierto?, es decir, un montón de atmósferas abajo, ¿no?, 10 a la menos 15 atmósferas, tener, ¿no es cierto?, controlar la temperatura, es decir, puedo tener cualquier cosa, ¿ya? Y acercarme a este modelo ideal, ¿ya? Y entonces yo puedo medir con una precisión, con una, ¿no es cierto? Ya no de 0.036, sino con una precisión de 0.000000000 y tantos ceros quiera 1 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál es el origen de esta incertidumbre? ¿Cuál es el origen de esa incertidumbre? ¿Sí? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder, ya no necesariamente ahorita, pero van a responder, ¿no? Porque es parte de esto, como les dije ya, que, que se quedan, ¿no es cierto? Como deber. Estas preguntas tienen que responderlas al final, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen de esa incertidumbre? ¿Ya? Entonces, ustedes van a pensar, ¿no? En función de los equipos, de cómo se hacen los experimentos, todo el detalle alrededor de esto, ya que nos servirá como ejemplo, ¿sí? Y van a decir de qué depende la incertidumbre, ¿ok? Sí, van a pensar en eso, ¿no? Ahora, hagamos un segundo experimento, ¿sí? Tenemos un contenedor, ¿no es cierto? Como este de aquí, que tiene una pared de esta manera que divide el contenedor en dos partes. Entonces yo voy a lanzar una cosa esférica, ¿sí? Una pelota de ping pong, imagínense, la lanzo justo en la mitad y la pregunta es, ¿dónde cae la pelota? Si la soltamos justo en el borde, ¿en el uno o en el 2? ¿Puedo predecir dónde cae la pelota? ¿Qué necesito yo, según la física clásica, para predecir dónde cae la pelota? la posición y la velocidad inicial. Ya, la posición y la velocidad inicial. ¿Qué más? ¿Qué tal si este extremo de aquí, por ejemplo, tiene una forma de una punta o tiene una forma redondeada, ¿no es cierto? O tiene una forma así como de sierra. ¿Me afecta eso? Ya, entonces, ¿qué más necesitaría? Porque la posición ¿no es cierto? Y la velocidad inicial, sí. Pero la posición y la velocidad inicial me van a decir dónde cae, por ejemplo. Ahora, cae aquí. ¿Qué va a pasar cuando cae? Cuando está ahí, donde está el punto rojo. ¿Qué va a pasar? va a rebotar. Ya va a rebotar. Entonces, ¿de qué depende hacia dónde rebote? De dónde caiga dependiendo de la geometría.
Exacto, en dónde caiga, entonces depende, ¿no es cierto? Si la superficie, por ejemplo, está inclinada para allá y la pelota está aquí, si ven mis manos, ¿no? Entonces ahí va a botear para acá. Pero si la superficie, ¿no es cierto?, está así y la pelota cae aquí, posiblemente va a botear para acá, ¿sí? O depende, ¿no? Si esta superficie del cuerpo es exactamente esférica o es una superficie deformada o es una pelota de ping pong que se deforma, entonces, dependiendo de cómo se deforma, va a botear para un lado o para otro. ¿Ya? Entonces, todo eso va a definir hacia dónde va la pelota. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Dónde cae la pelota si la soltamos justo sobre el borde? ¿Ya? Entonces, si conocemos exactamente, ¿no?, dónde y cómo golpea la pelota, en principio podemos calcular y predecir su trayectoria. Entonces, ¿no es cierto? Conocemos el cuerpo, si es deformable, no es deformable, ¿no es cierto? Y si es deformable, cómo se deforma. Conocemos, ¿no es cierto?, este borde de aquí y cómo cae, con qué velocidad. Sí, entonces, si podemos conocer eso, podemos predecir al 100% a dónde va a caer la pelota. ¿Qué nos dice la física clásica? Puede estar con un 100% de confiabilidad, entonces digo, ok, pues sé que va a caer aquí, entonces con el 100% va a irme para acá. Si conozco exactamente todo esto, ¿puedo predecir con un 100% hacia dónde va? Diría sí. Sí, ¿no es cierto? La física clásica nos dice que sí. Ya, entonces, pero, ya, como yo no conozco exactamente dónde va, y hago el experimento, ¿no es cierto? Usualmente cae el 50% acá y el 50% allá. Pueden hacer lo mismo con el lanzamiento de una moneda. El mismo ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cogen una moneda, ¿no es cierto? La ponen en su dedo y lanzan para arriba. Ya la moneda da vueltas y cae, ¿no es cierto? Entonces, pueden saber cómo cae, en principio sí, ¿no es cierto? Conocen la presión del aire, la forma de la moneda, la velocidad con la que se lanza con el dedo, entonces la moneda da vueltas, ¿no es cierto? Se va frenando, sube a una cierta altura, cae a una cierta altura, entonces impacta en la mano de una forma y cae así. Entonces, ¿pueden saber cómo cae? Sí, sí, pero no saben todas esas condiciones y si hacen el lanzamiento, 50% cae cara, 50% cae cruz. ¿Ya? Y de hecho ya se nos fue el tiempo, estuvo mal calculado la hora. Pero bueno, entonces, ¿no? El origen de la probabilidad, ¿cuál es? Clásica. ¿Cuál es? Hay dos orígenes importantes allí. ¿Sí? ¿Cuáles dirían que son ustedes los dos orígenes importantes de la incertidumbre clásica? Al igual que la teoría de los gases, por ejemplo, es que no conocemos todas las condiciones. Ya no conocemos todas las condiciones. ¿Qué más? Esa es una. Y con esto terminamos, ¿ya? Esa es una. ¿Cuál es la otra? La otra es más difícil de imaginarse, ¿no? Hay dos, ¿ya? El uno es el desconocimiento completo, ¿no?, de los datos, ¿ya? Sí, es lo que usted dice, ¿ya? La otra es que hay interacciones o influencias desconocidas. Sí. Entonces, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se puede eliminar esas dos? Obviamente, no mejorando los equipos, es decir, haciendo algo para tener datos más exactos del sistema. Sí, ahí está, mejorar los equipos, mejorar las condiciones experimentales, cosas así, ¿no es cierto? Y la segunda parte, ¿qué es? Aislando el sistema. Sí, entonces le aíslo del viento, ¿no es cierto? Le aíslo de las influencias electromagnéticas, le aíslo de lo que pueda aislarle, ¿no? Y entonces, en principio, se puede predecir dónde va la pelota. Ese se llama el determinismo clásico. ¿Sí? Entonces, ¿no? Lo que quiero que vean al menos de esta clase es esto, ¿ya? ¿Existe incertidumbre clásica? Sí. Es fundamental, es decir, ¿tiene un origen en las leyes físicas de esta incertidumbre? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? No. ¿Por qué no? Porque esta incertidumbre, ¿no es cierto?, depende de dos cosas: el desconocimiento de los datos, pero estos datos están completamente definidos. Es decir,
Yo no sé exactamente dónde está esta pila, pero sé que está exactamente en algún punto. Que yo no conozca, ¿no es cierto? O que diga que tenga un metro para identificar dónde más o menos está, es otra cosa. Pero según el modelo clásico, no existe nada fundamental que me diga esta pila tiene una incertidumbre en su posición. No hay nada en el modelo clásico. Esta pila, según el modelo clásico, tiene una posición exacta. Sí, completamente definida. Pero yo no tengo acceso a los datos, como dice su compañero, ¿ya? La otra es interacciones o influencias desconocidas, ¿no? Sí, entonces esas son las dos cosas del origen del determinismo clásico. Ahora, en la mecánica cuántica, y todo esto ya quedó para la siguiente clase, ¿sí? Existe otro problema, ¿no? Otro problema y ya de ahí vamos a analizarlo en función de algo diferente, ¿ya? Entonces ahí lo que me interesa es que ustedes vean el experimento este de aquí, ¿no? Que se llama el de la medición del spin. Sí, el experimento que habrán visto en Atómica y Molecular, se supone que deberían haber visto ese, ¿no? Stern-Gerlach, ¿ya? En el cual ustedes hacen bueno, les voy a poner más o menos el modelo, ¿no? Que es lo que me interesaría que lean. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, unos átomos de plata que por su configuración electrónica, los átomos neutros de plata tienen spin 1 medio, ¿sí? Pasan por un campo magnético y hacen una medición, ¿no? Y de la medición, lo que me interesaría es que ustedes entiendan qué pasa con el resultado clásico. Según el resultado clásico, ¿no? El momento magnético, si quieren verle, ya de los átomos es aleatorio, ¿sí? Tiene dirección aleatoria. Al interaccionar con el campo magnético, se deberían dispersar así, uniformemente. ¿Ya? El resultado cuántico, ¿qué es lo que dice? Solo se generan dos puntos, ¿sí? Y estos dos puntos son las dos posiciones de spin, ¿no? Un medio, más de un medio y menos de un medio. ¿Sí? Entonces, básicamente el spin se puede interpretar como un momento, como un dipolo, como un momento magnético dipolar. ¿Ya? Que si está dispuesto aleatoriamente, estos van a irse así. Pero si está dispuesto, ¿no? Para arriba o para abajo, van a irse así. ¿Ya? Entonces, esas son las dos cosas, ¿no? Entonces, en función de este resultado cuántico, ¿sí? En función de este resultado experimental, vamos a discutir lo que es una medición en la mecánica cuántica. Y vamos a ver cuál es el origen de la incertidumbre aquí. Obviamente hay una incertidumbre, ¿no es cierto?, por los aparatos de medida, ¿sí?, por todo eso. Pero hay una incertidumbre más fundamental. Y esa incertidumbre quiero que vean el origen y noten la diferencia, ¿no? Entre esta de aquí, ¿no es cierto? Entre la incertidumbre aquí y la incertidumbre acá, en la clásica, ¿no? Entonces, ¿por qué este tiene determinismo y por qué la cuántica no? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que ustedes van a tratar de responder, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Van a tratar de responder al origen físico de la probabilidad en la mecánica cuántica, ¿no es cierto? De la incertidumbre, básicamente, y el origen físico de la incertidumbre en la probabilidad clásica, ¿no? Diferenciar estas dos, ¿ya? Y la siguiente clase continuamos con eso. ¿Ok? Entonces, quedarían las lecturas que tienen de esto, por favor, y estén atentos a la aula virtual, ¿no? Para ponerles más lecturas, ¿ok? Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Hasta mañana. Hasta mañana.